Román Losinski. Éxitos. Son ahora las 7:38 de la mañana. Los venezolanos, sí, es verdad, y lo decía Vladimir, se va perdiendo ese fantasma de la abstención y va creciendo, de acuerdo a las encuestas, que no es una percepción personal, pero de acuerdo a las encuestas, esa intención de voto de cara a la elección, en este caso presidencial. Es decir, vuelve a crecer el interés por la política, pero la verdad es que los retos, los desafíos económicos están y ojalá no permanezcan demasiado, pero están allí. Las necesidades están, es lo que quiero decir. Quizás las oportunidades también, bueno, lo conversaremos a continuación en nuestra agenda. Queda menos de un mes para el 1 de mayo. Hay sectores, hay analistas que esperan algún anuncio que tenga que ver con alguna mejora en los ingresos. Y en ese contexto, con ese telón, es que damos la bienvenida a nuestro invitado, como siempre, a Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda económica, Nelson. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros es economista, es socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos sintonizan. Gracias por atendernos como siempre. Asdrúbal, decía yo que bueno, las necesidades están, los retos con ella, pero decía quizás las oportunidades también. Pregunto, un año como este, 2024, con el 2023 del que venimos, con el inicio de 2024 que hemos tenido, ¿es un año de oportunidades? Y en caso de serlo, te pregunto, ¿para quién? ¿En qué? Fíjate, Román, primero, hablemos rápidamente del contexto macro. Obviamente, con la expectativa electoral, claro, con la dinámica de negociaciones que se dieron hacia finales de año y principio de con la relajación de sanciones por parte de Estados Unidos, esos tres elementos parecían mostrar un 2024 con un muy buen desempeño, con un crecimiento que se pudiera haber acercado a 2 dígitos y que pudiera haberle dado dinamismo a un poco más de sectores de los que tradicionalmente se están moviendo en Venezuela, que son no más de 10. Pero eso ha cambiado totalmente, ¿no? Y tenemos un contexto más moderado, bueno, porque sabemos las complejidades en la dinámica política, una campaña electoral que además va a ser muy corta, no era como se pensaba que la elección iba a ser a final de año, ya vemos que esta elección va a ser en julio, todos esos elementos, y bueno, la amenaza o el anuncio que ha hecho Estados Unidos de que va a revisar también la licencia en abril. Entonces, todos esos factores hacen pensar que el desempeño económico va a ser muy, muy limitado este año. Nosotros pues estamos esperando un crecimiento moderado en torno al 4%, que para una economía como la venezolana, y ahí conecto con la respuesta a tu pregunta, que ha caído tanto, necesitas crecer mucho más y de forma permanente, y eso no asegura que la mayoría de la población en ese contexto de crecimiento se pueda ver incluida, pueda tener oportunidades, lamentablemente. Entonces, para responder tajantemente tu pregunta, por supuesto que en Venezuela en este contexto hay oportunidades, lo malo es que están obviamente muy limitadas y no son accesibles para todos. Ese es el gran problema y es lo que deberíamos cambiar. Es decir, deberíamos ir a un modelo y a una solución política que permita que las oportunidades, basándome en tu pregunta, sean para todos. Ese es un poco el reto que tiene Venezuela en este momento. Ustedes, pero tú particularmente, además, la firma y tú, que tienen tanto contacto permanente con tantos sectores de tantos gremios diferentes en tantas zonas del país, pregunto, ¿qué sientes que ocupa la agenda del sector privado? ¿En qué andan? Porque por una parte está la elección, pero vinculado y atado a la elección, también está la variable de la continuidad o no de la flexibilización de las sanciones, que ahora conversando con Vladimir Villegas, pues también salió sobre la mesa. Es un tema el tema de la flexibilización. Fíjate, Román, en el sector privado hay varios elementos. Me gustaría, hablar un poco de la dinámica de afectación a la empresa y luego el contexto general, no nacional. Sí. Fíjate, hay 3 temas que en este momento son el dolor de cabeza de los negocios. El primero de ellos es el tema impositivo, el tema impuesto.
Las empresas formales están sintiendo una carga enorme, lo hemos hablado en el programa, porque los impuestos no son solamente los impuestos nacionales que se cobran vía el CENIAT, también son los impuestos municipales, y están además las contribuciones para fiscales, una gran cantidad de cosas que hay que pagar a diferentes organismos y ministerios. Cuando tú sumas esos tres, el efecto sobre las empresas es muy fuerte, y además en un contexto de competencia desleal. ¿Por qué digo esto? Porque tú tienes empresas que están pagando toda esta carga impositiva, pero tienes actores informales en el mercado negro que no pagan impuestos y por lo tanto eso hace más atractiva su estructura de costo. Entonces, claro, ese es un contexto de muchísima preocupación. Aquí se aprobó una ley de armonización tributaria que ayudó un poco al debate, pero hace falta mucho más, avanzar mucho más en esa materia. Ese es un primer elemento. El segundo elemento que se ha convertido en un dolor de cabeza en los últimos años es la falta de financiamiento. El crédito es escaso en Venezuela, si bien ha aumentado y se ve un poco el esfuerzo de la banca, pero con el alto encaje legal, y la banca tiene muy poca capacidad para prestar. Además también las tasas de interés para muchos negocios sienten que el crédito es costoso. Entonces todo el tema financiamiento es una gran preocupación que impide avanzar aún más al privado. Y el tercer elemento tiene que ver un poco con la eficiencia, con el control de costos y cómo vendo en un contexto de un consumidor que se ha empobrecido muchísimo y donde la variable precio o la relación precio-calidad es muy importante. Entonces, esos tres elementos, a mi juicio, en términos resumidos, son hoy como que los dolores de cabeza de la gerencia. Podríamos agregar un cuarto que, en el caso de las empresas que están ubicadas fuera de Caracas, que son la mayoría, es el tema de los servicios públicos. Sobre todo el tema de electricidad, Román, sí hemos notado que este año, sobre todo hacia occidente, región andina, región zuliana, el tema eléctrico ha estado muy grave, y eso sí ha afectado fuertemente la operatividad de las compañías y de los comercios. Ahora, con respecto al país, la gran preocupación, que creo que la tenemos todos, hay mucha incertidumbre, y es, ¿qué va a ocurrir en la elección? Primero el tema de la licencia, es decir, ¿qué va a pasar el 18 de abril? Porque si la licencia, el cambio de la licencia y dependiendo de la profundidad de ese cambio va a marcar el desempeño de la economía. Es decir, si la licencia se mantiene, que para mí es un escenario poco probable, probablemente la tasa de crecimiento es mayor a la que yo dije hace un rato, puede ser hasta el doble, ¿no? Si la licencia se modifica, pero mantienen las operaciones de empresas como Chevron, entonces probablemente vamos a ver un crecimiento como el que yo acabo de mencionar. Pero si es uno más drástico, que es que revocan todo, para mí un escenario poco probable, entonces nos podemos acercar a una tasa de crecimiento cercana a cero. Entonces esto para el sector privado es muy importante. Claro. O sea, ¿qué va a pasar con el tema licencia? Porque va a marcar el ritmo de crecimiento de la economía. Y luego está, por supuesto, que es más trascendental porque digamos, tiene incidencia en el mediano plazo, es la elección. Ese resultado va a lograr reconocimiento internacional, va a lograr que Venezuela se pueda insertar en la comunidad internacional para volver otra vez a los organismos multilaterales, para renegociar la deuda, para poder garantizar entrada de actores al sector petrolero. Eso es fundamental porque dependiendo de cómo sea la elección y cómo sea vista y si seguimos aislados o no, también el desempeño de Venezuela va a ser totalmente diferente. Entonces esos son como los grandes hitos que yo creo que no solamente, hablando de estos dos últimos, no solo lo tiene el sector privado, sino que lo tenemos todos. Claro. Es Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda económica de cada día miércoles. Decía yo en la introducción que también otra cosa que está en el ambiente que se espera es la posibilidad de un anuncio de mejora en los ingresos. En caso de darse, Asdrúbal, cuando nos acercamos a ese 1 de mayo, estamos a menos de un mes, ¿cuáles crees que podrían ser los escenarios? ¿Qué crees que se vaya a anunciar? ¿Cuáles serían las vías y con qué recursos? ¿Hay dinero para una mejora en los ingresos del venezolano? Sí, empecemos por ahí. Yo primero creo que va a haber un anuncio, obviamente, primero por lo emblemático de la fecha, segundo porque estamos en campaña electoral, además. En segundo lugar, creo que el gobierno tiene recursos.
para aumentar o para dar un incremento en los ingresos de los trabajadores del Estado venezolano y las pensiones. Creo que se ha venido preparando para ello. En tercer lugar, sin embargo, creo, Román, que también el gobierno tiene, como todos en el país, unas rigideces propias de la ley del trabajo, porque aquí hay un debate que no creo que se vaya a dar este año, que es que la ley del trabajo se ha vuelto inviable para la realidad del país de hoy. Y eso, por supuesto, hace que entonces el aumento de sueldo sea extremadamente costoso para todo el mundo, incluyendo para el Estado venezolano. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esta introducción? Porque creo que el aumento en el ingreso que va a dar el gobierno lo va a hacer vía bonificaciones. Esa tendencia que hemos visto en los últimos años se va a mantener, porque eso para que pueda mantener cierta viabilidad financiera. Entonces vamos a ver un aumento en los bonos, digamos en línea con lo que se hizo en el último anuncio, que mejore un poco la capacidad de gasto, la capacidad de consumo de los trabajadores del sector público y probablemente también para los pensionados. Al margen de eso, muy probablemente en estos 3-4 meses que quedan para la campaña electoral, todo lo que tiene que ver bonificaciones bajo el sistema Patria, que es un elemento, no es necesariamente salario, pero es un elemento de compensación social bastante importante. También vamos a ver no solamente aumentos, sino mayor frecuencia en el pago de estos bonos, que se pagan generalmente semanal o en ocasiones o en fechas importantes. Entonces eso también va a ser otro elemento clave que vamos a ver en los próximos meses. Eso va a poner un poco más de dinero en la calle, eso puede tener un estímulo importante para esos meses en términos de consumo, que ha estado bastante bajo en los últimos meses. Ahí puede haber una incidencia positiva, pero nuevamente todo lo que tiene que ver con salario como concepto formal, legal, creo que no vamos a ver sustancialmente aumento allí. Y vuelvo y repito, y esto ya es una reflexión más allá de la coyuntura, es parte también del debate que debe darse en Venezuela. Creo que para que haya aumento de salario, Román, insisto, el salario como concepto legal, tanto para el sector público como para el sector privado, tiene que venir una discusión de cambio en la ley del trabajo. Asdrúbal, para ir cerrando ya, pero y creo que ya lo conversamos la semana pasada, me parece que lo conversábamos la semana antepasada. El año parece haber arrancado más lento aún de lo esperado, parece haberse retrasado aún más el arranque. ¿El país, te pregunto, estará en suspenso hasta la elección? Es decir, hasta la elección que va a ser el 28 de julio, ¿estará en suspenso hasta agosto? ¿Lo puede aguantar, además? Yo creo, Román, que las expectativas estaban muy altas. Yo creo que es un tema de expectativa. El año, si tú comparas, y obviamente siempre depende del punto de comparación. Por ejemplo, si tú comparas el primer trimestre con el primer trimestre del año pasado, hay una ligera mejora, porque el primer trimestre del año pasado fue muy malo. Nosotros estamos viendo pues un aumento ligero en ventas comerciales, en lo que es volumen, de más o menos un poco más de 2%, fíjate que es una cosa mínima, y que además viene arrastrado por 3 sectores que mantienen algo de crecimiento, que es alimentos, medicina y cuidado personal. Gracias a esos 3 sectores hay un poquito de aumento en las ventas, pero no es tan grave, porque el primer trimestre del año pasado la caída fue muy significativa. La inflación se ha desacelerado, fíjate, en este momento estamos hablando de una tasa de inflación que se acerca al 70%, datos del Banco Central, mientras que el año pasado era de más de 3 dígitos, ¿entiendes? También ahí hay un cambio importante. Ahora, si te paras con respecto al cuarto trimestre, hablando específicamente de consumo y de ventas comerciales, obviamente estás peor, porque hubo un poco más de dinamismo, sobre todo en diciembre, que siempre es un mes de mucho dinamismo, y noviembre, pero por eso te digo que el punto de comparación es importante. Ahora, creo que, ¿por qué la gente siente que el año no arranca? Para usar un concepto que no lo podemos medir, pero que es más que todo de feeling, es porque, bueno, tú tenías unas expectativas muy altas, lo dije hace un momento, tú esperabas, bueno, tenías una licencia que te daba más holgura en temas petroleros, se estaba avanzando en los acuerdos de Barbados, se pensaba que la elección iba a ser hacia finales de año, y los economistas proyectando ese escenario, hablábamos de crecimiento de más de 10%, todo el mundo tenía una gran expectativa. Eso cambió
una elección más corta, unos acuerdos que están, parece que en suspenso, una dinámica política distinta y, bueno, la posibilidad de que la licencia ya no esté. Entonces eso ha rebajado la previsión de crecimiento, que es mucho más moderada, como lo acabo de decir, y por supuesto también las expectativas de la gente. Pero si tú revisas las estadísticas en términos objetivos, no estamos peor que el año pasado, la verdad. Asdrúbal, agradecerte siempre esta guiatura cada día miércoles con nosotros a través de tu agenda y de la mano de Ecoanalítica. Un abrazo. Un gusto. Gracias. Siempre escucharte. Asdrúbal Oliveros. Igual, Asdrúbal Oliveros es economista, como saben, es socio director de Ecoanalítica, cada miércoles en nuestra agenda económica. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios sobre la pauta de esta hora y hablarles de Mapfre. La pandemia nos enseñó el verdadero valor de estar asegurados. Mapfre te brinda el apoyo necesario para afrontar los momentos difíciles, los momentos inesperados. Esos 80 años de permanencia en el mercado asegurador venezolano lo demuestran y de hecho marcan la diferencia. Así que consulta con tu asesor de seguros o visítalos directamente en mapfre.com.be. En Mapfre cuidamos lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y el Urológico San Román demuestra otra vez que son vanguardia en tecnología y que siguen creyendo en el país, invirtiendo en la salud de la gente. Está a disposición el más moderno equipo de resonancia que existe en Venezuela. Es un equipo que tiene más espacio, es silencioso, es rápido, por lo que genera más tranquilidad al paciente al momento de realizar el examen. Esa avanzada tecnología genera imágenes de una calidad excepcional y eso le permite a usted, al médico, la posibilidad primero de un diagnóstico y luego de un tratamiento mucho más eficaces. Para citas e información, 999-0295 en la ciudad de Caracas. Urológico San Román, atención médica de avanzada al alcance de todos. También hablemos de Natulac, porque si buscas refrescarte y llenarte de energía, tienes que probar el nuevo té negro sabor a limón o durazno de Natulac. Una deliciosa mezcla de sabores elaborada a base de hojas de té, llena de antioxidantes, vitamina C y baja en calorías. Su color, su aroma, su sabor son inigualables. Para ti, que quieres lo mejor, encuéntralo en tu lugar de compra favorito y en sus diferentes presentaciones. Natulac, cada día innovando para ti. Y cierro hablándoles de ECA. Empire Keyway es la ensambladora de motos más grande de Venezuela, pero la segunda de Latinoamérica. Desde hace más de 20 años en el país ofrece su incuestionable calidad, confianza, durabilidad, garantía también. Cuenta además con el respaldo de su stock de repuestos originales y con los cauchos de mayor agarre del mercado. Visita empirekeyway.com y revisa ese catálogo de modelos que son tan versátiles que con seguridad vas a encontrar una solución ajustada a las necesidades de tu negocio, de tu empresa. ECA, Empire Keyway, es la moto que mueve a Venezuela. Son las 7:55 y que nos marca el calendario. El calendario. Pues mire, hoy día miércoles, al regreso, luego de la pausa, estaremos compartiendo con ustedes un improvisando especial. Sí, usted dirá, improvisando, hoy es miércoles, sí. No tendremos nosotros nuestra rocola, sino este improvisando muy especial con Elisa Gil y con Crisol Caraval, que nos están invitando a la obra La Hora Menguada. Importantísimo, además qué grata conversación. Mañana jueves, programa desde Mérida. Y en materia de salud vamos a hablar de mal de páramo, que se circunscribe solo a Mérida. Bueno, mañana lo sabremos. Y el viernes también programa especial desde Mérida y ese improvisando tendrá como protagonistas al maestro Alexis Montilla, al maestro Raúl Esteves y al otro maestro, como siempre, Miguel Delgado Esteves, con todo nuestro equipo en Caracas, nuestro equipo en Mérida. Hoy agradeciendo, además, reitero, el agradecimiento a los equipos de